Ok, excelente, muy bien, muy buenos días a todos una vez más. Vamos a dar inicio a la parte de conceptos básicos sobre materiales de construcción. De forma rápida vamos a procurar entender cuál es la característica. Ya hemos mencionado qué es un material, cuáles son las propiedades de los materiales, ¿no? Hemos mencionado, vamos un poquito atrás, por qué la importancia de estudiar los materiales, ¿no es cierto? Ya que podemos optimizar su uso. También habíamos comentado un poco cuáles son las propiedades físicas, las químicas que hay que evaluar si hablamos de materiales que vamos a emplear en construcción. Ahora vamos a ver aspectos muy importantes que tienen que ver con las estructuras cristalinas y amorfas. Ojo, por si acaso para todo el grupo, esto, la explicación de las estructuras cristalinas amorfas, ¿no es cierto?, en metales, polímeros y cerámicos, ya está en un videito que también van a poder observarlo ustedes en los diferentes canales, en el canal de YouTube, blog, en el aula mismo, ¿sí? Pero de forma rápida podemos decir que todos los materiales tienen estructuras especiales, ¿sí? Existen estructuras cristalinas. Se dice cristalinas cuando la posición de los átomos forman cristales definidos, es decir, van a formar formas definidas. Aquí tenemos los átomos, están formando un cuadradito, esto es una celda cristalina, se conoce así. Aquí tenemos otra con un átomo en el centro y otra con un átomo en las caras. Aquí tenemos otra estructura cristalina, esta es propia de los cerámicos, en donde a diferencia de los metales, tenemos, es como un triángulo de una base también triangular, ¿sí? Es como una pirámide de base triangular con un átomo al centro. Por esto los cerámicos tienen un comportamiento muy diferente a los metales. ¿Y qué pasa con los polímeros, ingeniero? Los polímeros, ¿sí?, no tienen estructuras cristalinas, tienen estructuras amorfas. ¿Qué significa amorfas? Que no tienen forma, ¿sí? A diferencia del metal y del cerámico, no tienen forma. Entonces, ¿por qué es importante esto? De inicio, porque todo material, si hablamos de estructuras cristalinas o amorfas, definen el comportamiento de los materiales, influyen en su ductilidad, fragilidad y tenacidad. ¿Qué es ductilidad? Que se deforman en frío o en caliente. Se pueden deformar en frío o en caliente. Eso es dúctil. Cualquier material que se puede deformar, ya sea en frío o en caliente, es un material dúctil. Materiales frágiles son materiales de poca resistencia a los materiales, bueno, material, perdón, de poca resistencia a los impactos, ¿no? Poca resistencia de un material a los impactos. Ese es un material frágil, para tomar muy en cuenta. Ok, vamos a eliminar, ¿sí? Un claro ejemplo de un material frágil sería un ladrillo. Cuando un ladrillo se cae es frágil, ¿no? No va a soportar un alto impacto, un golpe no va a soportar, pero puede soportar alta carga, ¿sí? Y tenacidad, son materiales que resisten, ¿no? Todo lo contrario a fragilidad. Si en fragilidad no soportan impactos, los tenaces soportan altos impactos. Tienen alta resistencia. Es la alta resistencia de un material para evitar ser destruido, ¿sí? Esto sí tenemos que hablar de las estructuras cristalinas y amorfas. Influyen mucho en los materiales. Pero, ¿esto cómo llevamos nosotros adelante? ¿Cómo vamos a aplicar en el conocimiento de materiales en construcción? La idea es ir probando las características del material. Ya. Como yo tengo acá materiales metálicos que tienen esta estructura cristalina, materiales cerámicos con esta estructura cristalina y los polímeros que son amorfos, y estos definen un tiempo de vida útil, idealmente largo, de la construcción. Como yo sé que hay diferentes tipos, en este caso de estructuras cristalinas o amorfas, tengo que probar. ¿Y cómo puedo probar la resistencia de un material? Empleando estos dos grandes grupos. Aquí vamos a hacer pequeñita esta letra para poder entender cómo vamos a aplicar. De inicio, el primer grupo de ensayos son los ensayos destructivos y el segundo grupo de ensayos son los ensayos no destructivos. Y aquí hacemos mención a lo siguiente. De inicio, para todos ustedes,
¿Qué son los ensayos? De inicio, observen esta piecita, esta pieza acá. Cuando uno estudia ingeniería, tiene que tratar de conocer bien las características de esta pieza. Esta pieza se conoce probeta. Es una probeta. ¿Qué es una probeta? Es parte del material, ¿no? Puede ser parte de un hormigón, parte de un acero, etcétera. ¿Y por qué se llama probeta? Porque esta piecita va a ser probado muchas veces. Por eso se llama probeta. Porque voy a probar. ¿Qué cosa voy a probar? La resistencia mecánica. Por eso decimos, si la idea es probar al material, ¿no? Yo voy a poner a prueba, voy a probar qué tanto resiste este material. Existen dos grandes grupos para realizar estos ensayos. El primer gran grupo es los ensayos destructivos. ¿Por qué llamamos ensayos destructivos o EDs? Porque cuando realizamos el ensayo, esta probeta se va a destruir. Le llevamos al límite a la probeta. Esos son los ensayos destructivos. La probeta se llama al límite de su esfuerzo. Podemos jalar, ¿no es cierto?, hasta que la probeta se destruya, o podemos comprimir hasta que la probeta se destruya, etc. Esos son los ensayos destructivos. ¿Cuáles? Vamos a verlo en este momento, ¿sí? Y otro grupo de ensayos son los ensayos no destructivos. ¿Qué significa? Que también voy a probar la probeta, voy a hacerle ensayos a la probeta, pero una vez que termine el ensayo, la probeta no va a sufrir daños profundos. Es más, puedo seguir utilizando la probeta para otro tipo de ensayos. Repetimos entonces, si la idea es probar cuánto resiste el material mediante el uso de probetas, ¿no? Utilizamos ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Los ensayos destructivos destruyen la probeta, los ensayos no destructivos simplemente van a probar la probeta, van a ensayar la probeta, pero no la van a destruir, ¿sí? Y un dato importante, ¿qué es una probeta? Repetimos una vez más, son cuerpos que representan la totalidad de la pieza. Pueden ser cilíndricas, etcétera, ¿no? En este caso, un cilindrito, hay probetas que son prismáticas, otras que son cuadraditas, otras que son paralelepípedos, etcétera, ¿no? Existen una amplia variedad de probetas. La idea es probar el material que voy a emplear en la construcción. Aquí un dato interesante. Ponemos aquí. Dice, procedimientos. ¿Qué es lo que se hace cuando se realiza un ensayo? Ya sea un ensayo destructivo o no destructivo. Se lleva adelante un procedimiento, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillito. Vamos nosotros a elaborar morteros. ¿Morteros para qué? Para pegar baldosas o azulejos en el baño, ¿sí? Entonces, el procedimiento para elaborar el mortero. Paso 1. Mezclar exclusivamente la arena. Cernir la arena, ya, que sea el paso 1, cernir la arena. Paso 2, la arena cernida, previamente seca, mezclar con el cemento. Paso 3, una vez que se ha mezclado, adicionar agua. Ese es un procedimiento, son los paso a paso. Algún compañero de ustedes decía, un procedimiento, ingeniero, es una receta, ¿no? Porque nosotros hemos oído hablar mucho de recetas, ¿no? Es una receta. El término receta se aplica más a otro ámbito de la vida, ¿no? Vamos a hablar en la cocina y demás. Pero sí, si hablamos de una forma estrictamente simple, podemos decir que un procedimiento es una receta, ¿no? Son los pasos a seguir. Entonces, los ensayos destructivos y ensayos no destructivos siguen procedimientos. Paso 1, limpiar la probeta. Paso 2, etcétera. Todo tiene un procedimiento, ¿sí? Y, ¿cómo determinar las características de la resistencia de los distintos materiales? ¿Cómo yo sé cuánto va a soportar esto? Esa
esa información se encuentra en gráficas. En gráficas. Depende mucho qué gráfica se forma, ¿sí? Y esto lo vamos a ver acá en este tipo de gráficas, que lo vamos a estudiar un poco más adelante, ¿sí? Bueno, hablaremos ahora de qué son los ensayos destructivos. Ya sabemos que un ensayo destructivo es un ensayo en el cual la probetita va a ser expuesta a pruebas hasta destruirla. Hablaremos entonces de cuáles son los ensayos destructivos más característicos o comunes, los más empleados, los que van a llevar al límite a la probeta. Los ensayos que más se encuentran en este grupo de destructivos son el ensayo de tenacidad, que se realiza en un equipo que se conoce como la máquina de Charpy. Ah, ¿qué significa eso? Que cuando yo estudio los procedimientos para ensayar materiales que se van a utilizar en construcción, necesito conocer qué equipo es el clave para hacer el ensayo, ¿sí? ¿Qué equipo es el clave para hacer el ensayo? Ah, en el caso, si hablamos del ensayo de tenacidad, el equipo o máquina que realiza el ensayo se conoce como la máquina de Charpy. Máquina de Charpy. Si hablamos de el ensayo de fracción, esto vamos a hacerle un poquito menitos para facilitar la adición de algún tipo de letra, ok. Aquí, el equipo que realiza este tipo de ensayos se conoce, aquí ponemos acá paréntesis, va a ser el equipo de fracción. Equipo de fracción. Ok. Pues es una máquina muy especial, muy diferente. Para el equipo de compresión, generalmente suele ser una prensa. Es una prensa hidráulica. Porque la prensa hidráulica es una de las más idóneas para realizar ensayos. Vamos a ver qué es cada ensayo. Si hablamos de flexión, también el equipo es una prensa, ¿sí? Una prensa hidráulica. ¿Sí? Entonces, esta prensa hidráulica también facilita los ensayos de flexión y torsión. ¿Qué es un ensayo de torsión? Para que sea fácil comprender. Cuando hablamos de la acción de secar ropa, cuando exprimimos las prendas de vestir, cuando uno hace un lavado manual, ¿qué tipo de esfuerzo le está aplicando a esa prenda? Es torsión, está torsionando la prenda de vestir. En este caso, el material que voy a emplear también puede sufrir ensayos de torsión para ver qué pasa cuando es exigido de esa manera. Cuando el material se exige de esa manera, ¿cómo se comporta? Estos son los ensayos destructivos más comunes: tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión. A ver, en este momento vamos a ir a observar, ¿sí?, cuáles son las características de estos ensayos. Momentáneamente vamos a interrumpir nuestra presentación y vamos a ir a realizar o a verificar este ensayo, ¿no? Este ensayo. Bien, este ensayo es el ensayo de tracción. Aquí tenemos una prensa, ¿sí? Observen bien dónde está el mouse. Estamos jalando. Esta pieza se va a estirar por un costado y se estira a otro lado. Estamos estirando. Eso en mecánica de material se conoce como tracción. Se está traccionando el metal. Observen bien qué es lo que va a suceder. Empezamos a estirar y se va formando una zona elástica. Esta zona elástica la vamos a estirar a profundidad, pero podemos decir que es la zona donde el material se deforma, pero la deformación no es permanente, no es permanente. Es decir, el material tiende a comportarse como una liga. Ingeniero, ¿los materiales se comportan como ligas? Sí, hay una zona específica. Ah, pero depende. Hay algunos que tienen una zona muy amplia, otros una zona muy pequeña, pero todos tienen una zona elástica. ¿Sí? Bien, vamos a la zona elástica. Oh, hemos llegado al límite. Este es el límite elástico. Es decir, que cuando llegamos a este punto,
el metal ya no se va a comportar de forma elástica, sino va a empezar a fluir. Va a empezar la fluencia, y esta fluencia se conoce, ¿sí? La fluencia, esta pequeña fluencia que tenemos acá, es una deformación permanente. El metal ha ingresado a una zona en la cual se va a deformar permanentemente, ya no hay vuelta atrás. El metal ya no se comporta como un elástico. La deformación es irreversible. Y entramos a la zona de endurecimiento por estricción. El metal está haciendo ya en esta zona todos los esfuerzos para evitar ser destruido, ¿sí? Estamos aplicando más fuerza a ambos lados, estamos jalando con más fuerza, y acá en esta parte estamos llegando al esfuerzo límite. El metal está siendo exigido a un límite máximo y va a colapsar en cualquier momento. Parte del centro se va a producir la estricción. ¿Qué es estricción? La sección acá del área va a empezar a formar un cuellito, y es por ese cuellito por donde va a destruirse. Aquí está mostrando, ¿sí? Se está formando la estricción, el metal sigue soportando el esfuerzo y se destruye, ¿sí? Entonces, aquí hay una zona elástica, llega a la zona de fluencia o zona plástica, zona de endurecimiento por estricción, donde el metal ya está haciendo su máximo esfuerzo para evitar ser destruido hasta que se destruye, ¿sí? Esa es la gráfica que se forma. Aquí estamos viendo cómo se va formando ya el cuellito y se rompe, ¿sí? Es así como queda el producto, ¿no? Este es un ensayo muy característico en materiales. Es el ensayo de tracción. Un ensayo más que vamos a estudiar el día de hoy va a ser el ensayo de la máquina de Charpy, el ensayo de tenacidad. Es el primero que hemos visto. Y el ensayo de tenacidad, que es este ensayito, ¿no? Tiene que ver exclusivamente, miren, esta es la probetita, y en este caso la probeta no es un cilindro, sino es un paralelepípedo que tiene una pequeña cuñita. Esta máquina que ustedes están observando se conoce con el nombre de la máquina de Charpy. ¿Qué van a hacer? La probeta que hemos visto hace un momento atrás se coloca en este lugar, tiene que estar bien centrado, y la máquina de Charpy es un martillo que va a golpear. ¿Cómo funciona este equipo? ¿Cuáles son las características de la máquina de Charpy? Aquí tiene un medidor. Mientras más fuerte sea el material, el medidor no va a llegar al fondo, se va a quedar más. Entonces, observan acá esta partecita. Cuando el metal es sumamente blando, no es tenaz, este puede llegar hasta el final. En este caso, era relativamente blando. Cuando es más tenaz, se va a quedar aquí la aguja. El mazo, en este caso, el martillo, va a tener más problemas para alcanzar su recorrido normal. Y esto deja fracturas interesantes. Es así como probamos la tenacidad. Existe tenacidad estática, tenacidad dinámica. En construcción, las cargas producen ese tipo de esfuerzos y exigencias a los materiales. Y eso hay que tomar en cuenta. Miren, aquí hay una prueba de impacto parecido al ensayo de tracción que hemos visto. Pero en este caso en particular vamos a ver cuánto se estira el material, pero si sufre un impacto repentino. En el anterior caso hemos visto cómo el material se iba jalando poco a poco. En este caso vamos a simular qué pasa cuando ese tirón, ese jalón que va a subir el material es de golpe. ¿Qué pasa cuando el material se jala pero de golpe? ¿Cómo se va a comportar? Y eso vamos a revisar acá, ¿no? Entonces, ustedes están observando el ensayo de la máquina de Charpy, se hace el ajuste completo, está aquí arriba la probeta, y cuando realizamos el ensayo, lo que estamos viendo es cómo se va a estirar esto y cuánto va a ser la resistencia. En la mecánica de materiales empleada en la construcción, eso nos interesa, ¿sí? Aquí vamos a observar, ya se ha producido la rotura, o miren esta partecita, en el anterior llegó hasta acá, ahora ha llegado hasta acá. ¿Qué significa? Que la pieza que han probado
tiene una alta resistencia a la tracción por impacto. Eso quiere decir, ¿no? En el otro caso ha llegado hasta acá arriba. En este caso solamente ha llegado hasta acá, ¿no? Vamos a ver entonces cómo es que quedó la piecita, porque eso es lo que tenemos que observar. Sobre todo vamos a ver la estricción. Aquí también se produce estricción. Ingeniero, ¿de qué depende de que ese cuellito llamado estricción sea más o menos delgado? Depende de las características del material, ¿no? Hay que observar, tiene una pequeña estricción y podemos observar cómo el material ha colapsado, ¿sí? Bien, excelente.